Guillermo Lasso tuvo que pasar 3 procesos electorales para lograr la presidencia del Ecuador y dejó su mandato de manera anticipada tras declarar la disolución de la Asamblea Nacional y convocar a votaciones, lo que se conoce como el mecanismo de muerte cruzada. Mi defensa de bastar los intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano. Permaneció más de 900 días en el poder, un tiempo marcado por la inestabilidad política que según él no le permitió sacar adelante alguna de sus propuestas de campaña. Lasso, quien empezó una gestión con un exitoso plan de vacunación, cuya estrategia se esperaba que se traslade a la reactivación económica y a la seguridad, deja un país con una crisis económica y social. El día de mañana podremos satisfacernos de que 9 millones de ecuatorianos están vacunados con las 2 dosis. Y en caso de que no sea exactamente 9 millones, pues bueno, nos tomará un día más. Será 101 días y no 100 días para haber cumplido con una meta fundamental. En lo que va del gobierno Lasso, se han suministrado en total más de 16 millones de vacunas en comparación con el mandato de Lenín Moreno, quien impartió 2 millones en 4 meses. Es que según el presidente, la vacunación es la base de cualquier reactivación, y para que el mercado pueda despertar después de 3 años de letargo económico y 1 año y medio por la crisis sanitaria. La tortuosa gobernabilidad quizás empezó en mayo del 2021, cuando se vino abajo el pacto entre el correísmo, los socialcristianos y el movimiento Creo por Lasso. Henry Kronfleck del Partido Social Cristiano no fue elegido como presidente de la asamblea de ese periodo, y en su lugar llegó Guadalupe Llori, de Pachacuti. Según Rafael Correa, sí existió un acuerdo con Jaime Nebot y Guillermo Lasso para elegir al próximo presidente de la Asamblea Nacional. Jueves 6 de mayo. Se reúnen en la casa de Henry Kronfleck, designan a Henry Kronfleck como el candidato a la presidencia de la Asamblea. Se reúne Guillermo Lasso en la mañana, se reúne Jaime Nebot en la mañana. Y me llaman a mí. Yo hablo con Nebot después de 5 o 6 años. El presidente Correa, ¿qué le parece esto? Nos da la presidencia, nos apoyan. Puntualizó que dentro del supuesto acuerdo estaba la creación de la Comisión de la Verdad. Tuvimos que acercarnos sinceramente con las personas más serias que eran los socialcristianos, que cumplían lo que decían. Nadie obtuvo la mayoría en la Asamblea. Eso no es bueno para el país, es malo. Se pierde la gobernabilidad. Hay que hacer acuerdos. Iba a tener la presidencia socialcristiano por pedido de Creo mismo, y una vicepresidencia nosotros, pero insisto, lo menos importante son los puestos. Luego se destapó los Pandora Papers, un escándalo que involucra a 35 presidentes con paraísos fiscales, entre ellos Guillermo Lasso. Él demostró que no tenía cuenta en otros países, pero eso sirvió a la oposición con motivo para impulsar el primer intento de destitución. Es una de las mayores filtraciones de documentos financieros publicada, entregada hace 2 años al consorcio de periodistas de investigación y revelada desde este domingo. Más de 330 políticos de 91 países constan entre quienes intentaban ocultar sus fortunas. 35 presidentes o expresidentes aparecen en la filtración. 14 son latinoamericanos y 3 mandatarios están actualmente en sus cargos, uno de ellos, el nuestro. Guillermo Lasso aparece en los Pandora Papers. En junio del 2022, el movimiento indígena y otros grupos sociales lideraron el paro nacional por el alza del precio de los combustibles, lo cual motivó a que el correísmo iniciara una solicitud para destituir al presidente, pero no se concretaron los votos. Hago un llamado a los dirigentes de la CONAIE para que recapaciten y respeten el derecho de la gran mayoría que no quiere el caos. No vamos a permitir la interrupción de vías y carreteras. No vamos a permitir la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público. Acciones que están prohibidas por la Constitución y las leyes. Quienes intenten estas acciones vandálicas deben saber que tomaremos todas las medidas necesarias y aplicaremos las leyes con todo el rigor posible. Tengo las mejores intenciones.
A esto hay que sumarle la consulta popular fallida, los cuestionamientos por el caso de María Belén Bernal y la violencia criminal sin precedentes tanto dentro de las cárceles como en las calles, cuyo punto máximo fue el asesinato de Fernando Villavicencio. La expresión de 100 minutos es, tengo las cosas listas y me he preparado durante 10 años y tenemos los proyectos de ley listos y tenemos decisiones que tienen que ver con decretos ejecutivos listas y resoluciones ministeriales listas y cartas listas. Por lo tanto, en los primeros 100 minutos de gobierno tenemos el interés de llevar a cabo muchas acciones. Otro hecho que marcó el mandato de Lasso fue el caso de presunta corrupción que inspiró un juicio político en su contra, lo cual derivó a la muerte cruzada. Él ofreció materializar su propuesta de una vez que disolvió la Asamblea, pero la Corte Constitucional solo aprobó 2 decretos de ley. Finalmente, el presidente de la República decretó muerte cruzada. Y aunque era lo que los exasambleístas de UNES le pidieron una y otra vez, aseguraron que esta es ilegal, pero irán a elecciones sin tomar ninguna acción. El decreto emitido esta mañana por parte del presidente Guillermo Lasso es ilegal. No hay en este momento en el país conmoción interna ni grave crisis política. Según dijeron, el presidente tomó la decisión para no enfrentar la votación, pero aseguran que no tiene asidero legal. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Respaldo total de las fuerzas de seguridad de Ecuador a la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver el Congreso. La decisión del señor presidente constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Y para finalizar, una crisis energética que se embocó en cortes de la luz a nivel nacional. El presidente Guillermo Lasso viajó a Colombia para buscar solución a la crisis energética. Se reunió con su homólogo Gustavo Petro. El Ecuador tiene un déficit hoy de 650 megawatts. Con la garantía de Colombia, el apoyo de Colombia, cubriremos con 450 megawatts. Lasso se va del poder con el 12.29% de aprobación, según la encuestadora Perfiles de Opinión. Yo cumplí lo que dije que iba a hacer. Por otra parte, Polibio Córdoba de la encuestadora Cedatos dice que la economía atraviesa un momento difícil, que también le tocará asumir al próximo gobierno. Según datos del Banco Central, el Producto Interno Bruto PIB del Ecuador durante el 2023 bordea el 1.5% y para el próximo año se pronostica un crecimiento de un 0.8%. Todo lo que ha sucedido en el Ecuador es una situación sumamente difícil. Se dice que estamos realmente frente a una batalla humanitaria, porque se ha unido el problema económico, se ha unido el problema del empleo sobre todo, el problema de la honradez, de la corrupción incontrolable. También a esta crisis hay que sumarle que 127.000 ecuatorianos han salido del país durante el 2023 y no han vuelto. Ecuador no es un país quebrado. ¿Dónde está el problema? La falta de liderazgo del presidente Lasso dejó al Ecuador en una de las peores crisis políticas, sociales, económicas y migratorias, que incluso lo catalogó como uno de los peores gobiernos de la historia democrática del país. Guillermo Lasso trata de coger por los cuernos el toro de la crisis carcelaria que atraviesa Ecuador. El presidente ecuatoriano ha anunciado que impulsará una normativa que permita a las fuerzas del orden evitar el grave problema de violencia que se vive en las cárceles del país, donde las peleas entre bandas rivales han dejado más de 300 muertos en lo que va de año. Yo mismo asumiré la coordinación nacional de las fuerzas del orden. La seguridad ciudadana pasa a ser la prioridad número 1 del despacho presidencial. 468 privados de libertad asesinados dentro de las cárceles y 189.000 personas salieron del país, y esto solo en 2021 y 2022. La mitad de la población económicamente activa en este país no tiene empleo pleno, no acceden a seguridad social y no tienen beneficios de ley. Eso hace que, como un efecto dominó, una crisis suceda a la otra. La ingobernabilidad de la que se declaró víctima Guillermo Lasso no fue sorpresa, puesto que incluso antes de llegar al poder el presidente saliente no supo mantener los acuerdos gestados por su movimiento político.
Correa quiere hablar con usted. Y hablé con Correa. ¿Y por qué lo hice? Porque a mí me interesa el Ecuador. Pero en esa conversación telefónica me di cuenta que a Correa no le interesa el Ecuador. ¿Qué le interesa? Nada más su libertad, su impunidad. Y aunque tanto el expresidente Correa como el presidente Guillermo Lasso afirman que fue el otro el que marcó el teléfono, lo que está claro es que ambos sí mantuvieron contacto. Eso sí, el país sigue sin conocer los detalles de esa conversación y los posibles acuerdos que motivaron esa llamada. Durante estos 30 meses el jefe de Estado se dedicó a quemar puentes con líderes y organizaciones sociales y políticas, en lugar de construirlos. Las peleas y acusaciones de Lasso complicaron constantemente la gobernabilidad y con ello la posibilidad de acercamientos con otros sectores y no solo en la Asamblea, sino también en el país entero. Cójala. Pero cójala, pues, Mónica. Ahí ya. La agarró. Mi defensa de bastardos intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano.